La siguiente charla. Vamos a escuchar ahora a Mario Aguilar, que es el Chief Sales Officer de Teldat. Nos va a hablar sobre digitalización y Edge Computing. Buenos días a todos. La verdad es que es bastante retador empezar una presentación de tecnología justo después de haber una de drones, porque no se me ocurre nada más cool y más chulo, así que me pone un reto adicional al que ya tenía. En primer lugar, quiero dar las gracias al Mobile World Capital. Venimos trabajando y colaborando con ellos desde hace ya un largo tiempo, implantando proyectos tanto en el segmento público y privado, y la verdad es que estamos agradecidos de que nos den este espacio. Agradecidos también al Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Acabamos de tener oportunidad de charlar con su consejero de Innovación y la verdad es que nos parece muy interesante ver cómo en las administraciones públicas, en posiciones de este tipo, pues haya gente preparada, cualificada, ingenieros también, y nos sentimos muy honrados también y agradecemos la presencia. Agradecidos también al Colegio Oficial de Ingenieros. Somos además, lo digo en primicia porque yo creo que es un tema que hemos comentado con algunos aquí, somos la única empresa de España que tiene 2 ingenieros del año en su comité ejecutivo trabajando actualmente. Así que estamos muy orgullosos de eso también, gracias al Colegio de Ingenieros y gracias por último a la Universidad de Alcalá por darnos esta oportunidad. La universidad sigue siendo para nosotros el foco principal de captación de talento, seguimos confiando en ello y comparto con todos ustedes también que competimos, somos una empresa que competimos a nivel mundial con los grandes gigantes de la industria y nuestro Silicon Valley, estando en Tres Cantos, se alimenta de universidades locales que aportan todo ese talento y conocimiento. Así que, muchas gracias. Bueno, tengo 10 minutos para intentar explicar cuál es nuestra compañía, lo cual es bastante retador por varias razones. Lo primero que me llamaba la atención y comentábamos entre nosotros, os pido disculpas por el outfit de vendedor de seguros, pues vamos justo a una reunión después que requería este dress code, en un entorno de alta innovación y del mundo de la startup nos parecía que llamábamos poderosamente la atención. ¿Nosotros somos una startup? Sí. En algunas cosas sí. La única diferencia es que tenemos más de 35 años en el segmento en el que estamos trabajando y presencia en más de 60 países. Pero seguimos considerándonos una startup en el sentido de la captación de la innovación y en el sentido de intentar utilizar siempre metodología ágil a la hora de implantar esas ideas. Es decir, después de más de 35 años en la industria, trabajando con las principales empresas del país y de otros países, seguimos peleando porque la innovación siga teniendo esa frescura propia de las startups, como algunos de los que acabáis de presentar ahora, y en eso le ponemos pues mucho interés, ¿no? ¿Y a qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que hace Teldat? Intentando analizar un poco cuáles son los grandes retos de nuestro segmento, nos parecía que era un poco soberbio que nosotros los enunciáramos. Entonces hemos buscado, como sabéis, Gartner y Forrester son posiblemente, en términos de los listos de la clase, los más listos de la clase a la hora de analizar cuáles son las proyecciones de futuro. Entonces, en ambos casos, las proyecciones de futuro que se van a dar hacia la industria hablan del reto de las plataformas, hablan del reto de los marketplaces, hablan del 5G como motor fundamental del cambio y la transformación digital, no solamente en la industria, sino aplicado a todos los sectores. Hablan de las herramientas y la visualización como una parte clave para entender nuestro negocio a futuro. Y hablan de un concepto que hoy en la mañana hemos tenido el gusto de compartir con muchos de vosotros, que tiene que ver con todo lo que tenga que ver con el entrenamiento de algoritmos y la federación de esos datos. Y es algo en lo que compartimos con muchos de los que estáis aquí. Y eso es, digamos, lo que llamaríamos las 5 patas en las que pues los grandes visionarios del mundo de la industria apoyan. Estamos trabajando en las 5. Hemos confirmado que efectivamente parece que no andábamos mal desencaminados y que estamos trabajando en las 5 yo creo que con un nivel de penetración muy potente. En el ámbito de la movilidad, que es parte del foro principal de la gente que acude hoy a este evento, pues no es nada nuevo para nosotros. Probablemente en el ámbito de la innovación en movilidad hemos sido una empresa pionera en el mundo. Comentábamos algunos hitos con algún otro compañero que ha estado por aquí y que habíamos coincidido en épocas anteriores, que tenemos en nuestro haber sido el primer equipo de comunicaciones 4G que puso el operador AT&T en Estados Unidos, es decir, le ganamos la partida a los fabricantes americanos en su terreno.
Somos el primer equipo que se ha desplegado en grandes dimensiones con Telefónica en España para entornos 5G. Y a día de hoy lideramos en el evento de la movilidad asociado al mundo de transporte los proyectos más grandes y pioneros en el mundo. Somos el primer proveedor del mundo en trenes de alta velocidad, comunicaciones para trenes de alta velocidad. Somos pioneros en el mundo en equipos de comunicaciones embarcadas en redes de autobuses. Somos pioneros en equipos de comunicaciones para el mundo de la utility. Siempre hemos apostado por la movilidad y probablemente el 5G, pues como os decía, el despliegue más grande que va a haber en el segmento público este año a nivel nacional se va a hacer en Galicia, en particular para el concurso de la Xunta, y somos el proveedor de ese servicio de la mano de un operador de confianza como es Telefónica, con los que llevamos muchos años, ¿no? Con lo cual, el ámbito de las comunicaciones embarcadas lo tenemos muy bien diseñado y trabajado. Y seguimos apostando por él y seguimos siendo pioneros. Ser pionero en un segmento como el nuestro es muy difícil. Veníamos hablando especialmente en el segmento público, que es muy difícil teniendo en cuenta que nos suelen medir por nuestros competidores. Pues fijaros, nuestros competidores en el mundo son, por un lado, los asiáticos, fundamentalmente Huawei, por otro lado, los americanos, fundamentalmente Cisco. Fijaos que nos hemos buscado enemigos de tamaños considerables. Pues en lo tecnológico, y comparto este orgullo con ustedes porque, insisto, no estoy más de esta formado por la gente que viene de estas universidades locales, seguimos siendo punta de lanza y pioneros. Estamos muy orgullosos de ello. Otro de los puntos de innovación que marcan los grandes visionarios como clave es la generación de plataformas y ecosistemas third party. ¿Qué significa esto? Para los que venimos de ser fabricantes desde hace más de 35 años, comparto este stand ahora con el presidente y fundador que está aquí. Típicamente en nuestra compañía, intentar hacer algo que no hiciéramos por nosotros mismos era complicado. Todos los fabricantes hemos tenido en los últimos años una cierta tendencia, no sé cómo llamarlo, digamos egocéntrica. Cuando queríamos fabricar algo, pensábamos en cómo hacerlo, nos sentábamos con nuestros mejores clientes y trabajábamos de esa forma. El ecosistema actual nos invita a pensar de una forma radicalmente distinta. Para todas las startups que estáis aquí, por motor, por financiación, por conocimiento, por talento, es inviable intentar hacer todo de extremo a extremo. Nosotros, los grandes fabricantes, hemos tardado un tiempo en entender esto y estamos apostando ahora porque todas las plataformas de tecnología a futuro formen plataformas basadas en third party. Entonces, tenemos como ejemplo, acabamos de firmar con Google España, yo creo que el contrato, un proyecto ampliamente innovador del que luego hablaré, donde Google nos presta sus servicios cloud para utilizar esos motores en temas relacionados con inteligencia artificial y machine learning. Tenemos un acuerdo a nivel mundial con Checkpoint, también para desarrollar soluciones basadas en ciberseguridad. Lo que quiero traducir con esto es que al final es imposible ser el mejor en todo el tiempo. Trabajamos en un entorno de ecosistemas y hay que crear ecosistemas abiertos. En eso nosotros creemos que somos pioneros en el open source y probablemente en el mundo del ecosistema de fabricantes eso nos distingue sustancialmente. Más ámbitos de visualización, donde para nosotros también son relevantes, estamos incorporando, es a día de hoy las redes, que es de lo que nosotros venimos alimentándonos en los últimos años, han tenido siempre ciertas deficiencias. Es decir, la lectura sobre lo que pasa en la red, saber lo que está pasando en las redes de nuestros clientes suele ser retador y en muchos casos propiedades o de clientes finales muy potentes con departamentos de TI muy potentes y muy sofisticados, pues grandes bancos, la gran administración pública o el mundo operador. Nos parece que hoy en día la visibilidad sobre lo que pasa en la red tiene que ser absolutamente democrática, legible para todos y entendible para cualquiera con el nivel de conocimiento que tenga. Y estamos aplicando sistemas y plataformas que permiten simplificar potencialmente lo que la visualización significa y aplicar eso de forma práctica. Y el último concepto del que quiero hablar, que también me parece que es retador, hemos tenido ocasión antes de compartirlo porque es un concepto en el que venimos trabajando, insisto, de la mano pues, de grandes proveedores de cloud como Google a clientes potenciales o clientes del mundo de la industria muy grandes como la banca o la administración. El mundo del dato es el futuro. En el dato está el futuro. Cada uno de los que están exponiendo hoy lo aplica en modelos distintos. Nosotros somos especialistas en redes, especialistas en networking. Una cosa que hemos verificado es que las comunicaciones en las redes tienen sus propios comportamientos y que muchas veces la explotación de esos datos, la explotación de ese comportamiento se queda en un ámbito local. Estamos intentando mover procesos
en los que segmentos específicos del mundo de la empresa o de la administración, la gran banca, el mundo de la administración pública, la educación, la sanidad, intente sacar partido a esa información de esas redes, entrenando algoritmos que permitan hacer predicción. Esto no es nada nuevo. Cada uno de los que estáis aquí podéis incorporar, digamos, eso en cualquier parte de vuestro discurso. ¿Cuál es el punto adicional? ¿Dónde creemos que está la segunda derivada? Y es algo en lo que estamos trabajando fuertemente. Me consta que la Universidad de Alcalá de Henares también nos está ayudando en esto. Estamos trabajando de la mano del Imperial College, la Universidad de Granada, y es un concepto pionero al que os invito a reflexionar porque nos parece muy relevante. Si ya tenemos visualización de lo que pasa en las redes, ya tenemos una idea de cómo se comportan las redes, el siguiente paso sería no solo la predicción, sino la automatización. Hacia ahí es donde queremos trabajar. Es decir, que la red sea completa y completamente autosuficiente. No es suficiente con visualizar lo que va a pasar. En el caso típico, pues por ejemplo en el segmento de la banca, del fraude, no vale con identificar la solución de fraude. La red tiene que actuar, tiene que reprogramarse. ¿Y eso cómo se hace? Entrenando algoritmos, enriqueciendo esos algoritmos con datos y federando esos datos para poder compartir la información de una forma global. Eso es algo en el que estamos trabajando. ¿Aplicaciones prácticas que está teniendo todo esto? ¿Dónde estamos viendo que esto tiene segmento? Pues desde el mundo de la oficina, entendiendo la oficina como todo el segmento retail, la gran banca, el mundo de la logística, el mundo del retail tradicional, el mundo de la telco, por supuesto. Es decir, a día de hoy nos parece que ese es un segmento que tiene mucho que aportar. Insisto que somos proveedores de los principales carriers del mundo y seguimos estando muy a la vanguardia en ese sentido, no tanto con Telefónica como otros operadores a nivel mundial, América Mobile o Deutsche Telekom, ¿no? En el ámbito del transporte, esto para nosotros es tremendamente retador. Cuando estaba escuchando la exposición acerca de los drones, te das cuenta de que hay un montón de devices, de diferentes dispositivos, que el mundo del IoT está aglutinando. Pero todos tienen una cosa en común: necesitan infraestructura. Necesitas la autopista para que eso circule. Comentábamos antes que efectivamente los coches de gran cilindrada han existido cuando había vías que permitían tener coches de gran cilindrada, no antes. ¿Para qué querías un coche a 300 kilómetros por hora cuando las carreteras no eran de asfalto o eran caminos, ¿no? Entonces, nosotros creemos que ahí tenemos mucho que aportar y en el mundo del transporte, que no deja de ser comunicación, la infraestructura necesaria para poder desplegar estos dispositivos, tenemos mucho que decir en los próximos años. Y la ciberseguridad. La ciberseguridad, típicamente, y algunos de los que tenéis oportunidad de trabajar en el segmento privado lo sabéis, históricamente estaba totalmente separada del mundo del networking. Tenías el lado de la seguridad, las redes por otro lado. Compartimentos normalmente divididos en los que unos ponían las condiciones y prohibiciones y los otros intentaban que las cosas circularan. Hoy en día esto ya está totalmente mixurado. Es decir, no quiero caer en los tópicos del SASE y estas cosas que todos conoceréis y que estéis habituados, pero sí que entendemos como no se puede tener elementos que tengan plataformas, marketplace, sistemas de comunicaciones que además no tengan capas de ciberseguridad perfectamente enredadas. En este ámbito nos parece que tenemos dos cosas que son absolutamente pioneras. Uno, como decía al principio, no tenemos vocación de hacerlo todos nosotros. Creemos que hay que apoyarse en líderes mundiales. Si resulta que los grandes lagos de información los tienen algunos fabricantes en particular, los que todos conocéis, pues hay que utilizar esos lagos de información a favor. El valor no está en el lago de información, está en el entrenamiento del modelo algorítmico, está en otro tipo de cosas. En esa aportación de capa de valor es donde queremos estar y favoreciendo ese ecosistema de terceras partes. Muchas gracias. Nada más. Gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos con la última charla de la mañana. Vamos a escuchar a José Manuel Gómez, que es el Country Manager de Cradlepoint. Nos va a hablar de